Namaste. Namaste. ¿Siempre has saludado así desde pequeñito, Ramé? ¿O esto te lo han enseñado después? Eso me lo han enseñado después. Al principio, como he estudiado aquí, y bueno, no era, las costumbres hindúes no estaban tan desarrolladas como ya después mis padres, cuando ya tuve una edad, me dijo, hay que ser y tener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, no olvidarlas nunca, y que con respeto a todos los demás, siempre tienes que llevar eso como insignia. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a Ceuta? No recuerdo yo ¿De tu bien familia? Exactamente, pero de mi familia llegó mi abuelo, que llegó a Ceuta y empezó a trabajar con otra empresa hindú. Y a los pocos años, pues él ya se estableció por su cuenta. También es verdad que muchísimos hindúes llegaron a Ceuta después de la partición de la India y Pakistán. Y la mayoría de los hindúes que vivían en Pakistán, porque todos somos de la región del Sindh, fueron obligados o se fueron fueron enviados todos a la India como refugiados. Y llegaron, fue el mayor éxodo que se produjo en la humanidad. Más de 10 millones de personas fueron desplazados, de musulmanes que salían de la India con destino a Pakistán, y nosotros los hindúes que salíamos de Pakistán con destino a la India. Sin embargo, de ese éxodo se habla poco, ¿no, Ramé? Sí, bueno, todo esto fue durante la independencia de la India en 1947. Nosotros, el pueblo sindhi, somos actualmente unos 6,5 millones de personas. ¿Repartidos por todo el mundo? Repartidos por todo el mundo, de los cuales 2,5 millones aproximadamente viven en la India actualmente y 4 millones estamos repartidos en todo el globo, en todo el planeta. ¿Cuántos hay aquí de esa comunidad? Bueno, no tenemos un censo exacto, pero calculamos que si tenemos un censo de socios de la asociación, de la comunidad, pues 160, 170 familias, o creo que entre 800 seremos los que estamos aquí viviendo. ¿Y los que vinieron aquí se quedaron? ¿Aquí hicieron su vida? ¿Todos estáis? ¿Se han ido yendo? ¿Cómo funciona? Bueno, al principio ellos llegaban y trabajaban, ¿no? Te estoy hablando de 1882, 1892, que fueron los primeros, digamos, hindúes que llegaron a la ciudad y montaron un establecimiento. Después este señor, que llegaba de Gibraltar, pues lo cerró a los pocos años, pero a partir de 1920 más o menos ya hubo una gran afluencia de hindúes aquí en Ceuta, que llegaban solo a trabajar, como inmigrantes. ¿Solo a trabajar? Sí. Sus familias siempre estaban en el Sindh, en la región del Sindh, y ellos, pues, después de su trabajo, pues volvían a los 3 o 4 años, pues con unas pesetas en los bolsillos, donde podían llevar sus regalos y en fin. Y así ¿Empresarios por naturaleza, comerciantes por naturaleza? Sí, siempre. Está en nuestro ADN. ¿Tu abuelo llega, ella trabaja, luego monta su empresa, y Sí. tu abuela cuándo aparece? Bueno, mi abuela aparece en 1948-49 tras la independencia. Ella se refugia en la India y más tarde, pues mis abuelos, viendo que la situación ya no iba a haber retorno al Sindh, a nuestra región, pues ya deciden venirse para Ceuta, donde estaba aquí mi abuelo. En el barco que venían, coincidía que viajaba también mi abuela paterna, y entonces pues allí se coincidió mi abuela materna y paterna. Mi abuela materna se quedó encandilada para su nuera. Para su nuera, que fuera su nuera y tal. Y bueno, espérate que me he equivocado. Mi abuela
paterna Ujú. se encandiló de mi madre, o sea, de su futura nuera. Y entonces allí se hicieron los arreglos pues para que cuando llegaran a Ceuta... Porque pues, había que arreglar los matrimonios. Sí, Eso es una tradición, ¿no? Eso es tradición, sí. Pero ya no. No, ya no, hace muchísimos años que eso ya no existe, vamos, no. Fueron felices, obviamente, porque Sí. detrás de tu abuela, de ese encandilamiento por parte de tu Sí. abuela, hubo boda, ¿no? Tu Hubo abuelo boda. se casó aquí. Se casó en Ceuta el 10 de marzo del año 50, al poco tiempo de llegar de la India, y bueno, estuvieron un tiempo aquí en Ceuta. Como mi padre llegó a trabajar para trabajar con su hermano mayor, y entonces pues tenían sucursales en Tánger, antes de la independencia, en Tetuán, y entonces pues a mi padre lo destinaron en Tánger. Y más tarde en Tetuán, y finalmente tras la independencia, él ya se estableció por su cuenta en Ceuta en 1957. ¿Cuántos hijos tenía tu abuelo o tus abuelos? Bueno, por parte de paterna, 18 hijos. Mi abuelo se había casado 2 veces. 18 hijos. 18. Yo a él no lo conocí, sí conocí a su segunda mujer. La primera falleció y luego se casó, en segundas nupcias. Vamos. Y de los cuales pues he conocido a casi todos los hijos de la segunda. ¿Estuvieron aquí alguna vez todos? Todos juntos no, pero sí han estado de ellos. De ellos creo que eran 7, de ellos 3 vivían en Ceuta, mis 2 tíos y mi padre, y una hermana, y otros 3 estaban en Indonesia. ¿Qué distancia? En Indonesia, sí, sí. Qué diferencia, ¿no?, entre uno y otro. Sí. Y había uno que estaba en Egipto también. Eran 7. Bueno, conocer a 18 cuesta, y seguirles la pista no sé qué. Uf, eso debe ser difícil, ¿no? Bueno, una vez estuvimos haciendo cuenta un primo que tengo en Nueva York. Ya te digo, estamos repartidos por todo el mundo, por todo el planeta. Y él sí le ha seguido el hilo de toda la familia, de la primera, porque él es hijo de la primera mujer de mi abuelo paterno, y entonces pues él sí ha seguido el hilo de dónde estábamos y tal, ¿no? Y entonces él me decía, pues yo he contado, esto te lo digo de hace 25 o 30 años, me dijo que él ya había contado 101 primos. O sea que imagínate la familia, lo enorme que es. Imposible reunirla, ¿no? Imposible. ¿Cuántos han sido la vez que más os habéis reunido? ¿Habréis podido llegar a qué hacer? Y yo recuerdo haberme reunido con casi todos, no todos, pero bastante en la India, en la ciudad de Pune. Ellos decidieron, después de muchísimos años de trabajo, pues reunirse en Pune, en la India, en la ciudad de Pune, y entonces pues allí sí conocí yo a mis tíos, y incluso hice mi primera comunión con el hermano mayor de mi padre, que está en una de las fotografías, y bueno, allí sí fue cuando nos reunimos bastante. ¿Y qué tenía Ceuta para que al final os hayáis quedado, por lo menos los vuestros, tu familia, los más cercanos a ti? Yo pienso que esto es echarle un piropo al pueblo de Ceuta, es el carácter del ceutí, el afable. El carácter que tú tienes también. Bueno, también, claro, pero que el carácter abierto, de tratar de igual a igual a todo el mundo, y a mi padre, que le llamaban, que su nombre de pila es Gamchandas, le bautizaron con el nombre de Luis, porque era mucho más fácil. Y entonces a mi padre se le conocía como Luis. Pero fíjate que es tu abuelo el que viene, tu padre, luego ya vosotros, pero tú te sigues considerando de una región, de una manera de pensar, de una manera de vivir. ¿Cómo os transmiten esas raíces si no habéis vivido, aunque sé que vas mucho y que no pierdes contacto con tus orígenes, pero al final tus orígenes son los míos? No nos hemos movido de aquí, ¿no? Sí, pero igual que tú quizás tenga no sé, el saber, qué es saber de dónde son tus padres, sí, o tus abuelos, pues a lo mejor tus abuelos son gallegos o malagueños en este caso, ¿no? Pues entonces, claro, tú dices, bueno, Málaga, y aquí como zona, claro, es tu zona de influencia, digamos, ¿no? Por tu familia. Evidentemente, pues nosotros también de pequeños pensábamos, bueno, yo me llamo Ramesh y la gente me conoce. Conozco a un montón de amigos, unos Pepe, otros José, otros, en fin, Manolo. Y bueno, yo
¿por qué Ramesh, no? Cuando eras joven, tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque somos de origen hindú, nuestros nuestros abuelos en este caso, se han establecido en la ciudad. ¿Pero eso lo aprendes muy pronto o cuando ya uno es un poco más grande? No, se aprende pronto, porque además cuando tienes conciencia y tú dices, papá, si yo soy hindú, de religión hindú, ¿por qué tengo que ir al colegio a las clases de religión, de catolicismo? Y entonces mi padre me decía, no, tú tienes que ir y aprobar, porque tienes que aprender y tener los conocimientos de lo que se vive aquí en Ceuta, ¿no? Y eso es todo. No significa que él me dijera que tenía que abandonar la religión hindú, pero sí me dijo que tenía que aprender. Pero sí que la conoces y por eso quizás la respetas, ¿no? Sí, por supuesto. Y la transmites, además, la has transmitido a toda tu familia. Sí, evidentemente. Ellos son personas que respetan muchísimo otras culturas, personas que le hemos transmitido que lo más importante de la creación es el alma. Y cuando nosotros saludamos con la palabra Namaste, en realidad estamos saludando al alma. El alma es la mayor creación de Dios. ¿El alma cambia de cuerpo cuando nos vamos, Ramesh? Sí. Nosotros nos educan que tenemos nuestro karma y que hemos salido como parte de Dios, como una molécula de Dios. Hemos salido, vamos desarrollando a lo largo de la historia de esa molécula y transmigramos de alma a alma hasta que nos convertimos en seres perfectos, en seres casi puros. Y es cuando ya volvemos de nuevo a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántas veces hay que trasladar el alma? Cientos de veces, y entonces partimos desde ser una planta hasta llegar a prácticamente... ¿Tú has sido una planta antes? Yo creo que sí, habré sido planta o algo. ¿Y de haber sido una planta, cuál crees que ha sido? Me gusta el tomate. Bueno, pues a lo mejor, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hindú de Ceuta y un cristiano de Ceuta? Por poner los dos ejemplos que estamos, vivimos lo mismo, ¿no? No, es lo mismo, compartimos espacio, aire y tierra, entonces es lo mismo, es exactamente igual. Para mí al menos es exactamente igual. Y uno de los pilares que nos enseñan es el respeto. Para nosotros el respeto es el pilar más importante, el respetar a todos los seres vivos, a todas las personas y sobre todo, ya te digo, al alma, ¿no? Que es la creación de Dios. El alma no tiene religión, no tiene para nosotros solamente eso, es alma, es parte de Dios que volverá a Dios. ¿Te gustaría que tu alma recayera sobre quién o sobre qué? Si algún día tiene que pasar, ¿lo has pensado? No, la verdad es que cada uno tenemos nuestro karma, nuestro destino. Y eso es inevitable, el karma es inevitable. Es inevitable. Para nosotros no hay cielo o infierno, ¿no? No sé, quizás esto sea el infierno y volver a Dios será el cielo, digamos. Pero no pienso en qué sucederá cuando mi alma salga de este cuerpo, porque este cuerpo nace, tiene su juventud y luego envejece y finalmente muere. Se irá. Pero el alma no. El alma se queda, se traslada, cambia de edificio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, cambia de pijama. Esto es solamente un pijama. Pero también llevará un aprendizaje ese alma a medida que haya ido pasando por uno y por otro. ¿Tenéis fe en eso? Claro, es el alma y su comportamiento a través del karma, o sea, de tu karma, y tú tienes que ir pagando todos los errores que tú has cometido en el pasado, en este presente, y también estás recompensándote de los bienes que tú has hecho en el pasado, en el anterior. Nada queda en el olvido. Nada, y entonces a medida que todo esto va pasando, llega el momento de que el cuerpo ya desaparece y el alma emigra, dependiendo de su comportamiento en la vida, emigra a un ser superior, a un ser inferior. Por eso, depende cómo te hayas portado. Eso es, digamos, el cielo o el infierno, como antes te decía. Desde niño, desde que naces, tienes un karma, tienes un alma, sí, pero no te impide ser lo que eres. ¿Tu infancia cómo fue? Bueno, yo recuerdo en mi infancia, yo estudié en los Agustinos de Ceuta,
y estudié dentro del... Fíjate, si hoy podía haber habido conflictos, ¿no?, de fe, sí, y no, pero nunca la hubo. nunca hubo conflicto de fe. Los conflictos era por jugar la pelota mejor o Eso peor. era importante. El conflicto era por correr más o correr menos, estudiar, en fin, tener compañeros que con uno te llevas muy bien, con otro regular y tal, pero que era una vida normal como cualquier otro chiquillo de cualquier otra cultura. ¿Cuáles eran tus amigos, tus mejores amigos? Mira, ¿Los sigues teniendo? Sí, uno de mis amigos en aquel entonces era Chandru Matani, por ser hindú, el hermano Bhagwani, que desafortunadamente falleció. Jesús Forte fue amigo mío, porque aparte de amigos éramos vecinos. En fin, muchísimas otras personas que bueno, que aún algunos de ellas están y otros no. Un colegio del que nunca renuncias, ¿no? No renunciarás, es donde primero se empieza a aprender, Sí, ¿no? sí, he estudiado en San Juan de Dios, la Academia de San Juan de Dios, Hombre. con don Luis Simón Cortina, fue uno de mis profesores, y en fin, son recuerdos de la infancia de toda la vida. ¿Cómo era tu padre? Una persona muy tranquila, siempre muy relajada, no se alteraba por casi nada, y era un hombre pues que de un espíritu, digamos, muy noble. ¿De él qué aprendes? De él aprendo a que en la vida hay que ser recto, que en la vida tienes que aprender unos valores de rectitud, de que tienes que esforzarte en los estudios y que, por supuesto, tienes que ser alguien, prepararte. Sí, y prepararte, pero sobre todo eso, ¿no?, de que la vida te tiene que enseñar a seguir, mantener unos pasos firmes y también de estar a gusto contigo mismo, de aprender, de tener objetivos. Eso es lo que aprendo de él. ¿Y tu madre cómo era? Mi madre era más dominante. Mi madre era dominante. Era jefa. Es la jefa, sí. Y entonces ella es la que marcó nuestro ritmo, nuestros rumbos, y es la que estaba más pendiente de nosotros en cuanto a los estudios, al iniciarse en la vida y ser recto, en fin. Ella estuvo muy pendiente de nosotros. ¿Eres un niño malo, travieso o no? Siempre. Sigo siéndolo. Yo creo que sí. De eso no te has librado. No. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 5 hermanos. Somos 4 varones y una mujer, hembra. Y los 4 vivimos aquí en Ceuta y mi hermana vive en Melilla. ¿La echas de menos? Sí, yo cada año necesito ir a verla 1 o 2 veces. ¿Quién era tu confidente de los 4? Quizá mi hermana. Sí. ¿Y quién te dijo, lo tuyo es la empresa otra vez, esto se lleva en vena? Bueno, quizás se lleva en vena, pero también fue un poco por imposición. A mí me gustaba estudiar. Pasó que mi padre, nos reunimos en India, como te he comentado antes, y mi padre pues siguió el viaje hacia Indonesia, donde estaban algunos de los hermanos. Y allí tuvo un accidente de tráfico y ya él vino bastante, digamos, pachucho. Ya él no estaba con las fuerzas que tenía antes, ¿no? Y entonces pues ya él me dijo, tienes que irte para Ceuta y hacerte un poco cargo del negocio, y yo voy a decirle a mamá que se venga para la India. Efectivamente, yo llegué a Ceuta y como una prácticamente imposición, teníamos en aquel entonces un pequeño bazar y allí me fui metiendo poco a poco en lo que fue el negocio. Luego llegó él de la India con mi madre y tal, pero ya venía bastante mal, ¿no? Y al poco tiempo pues falleció. Y ya fue meterte en un barco que no podía salir. Que había que hacerlo navegar, porque ya estaba en marcha, ya estaba en mitad del océano. Correcto. Y había que hacerlo navegar. Pero navegas con tus hermanos también. Sí. Nosotros heredamos el local ese de mi padre, y ahí pues a partir de ahí pues iniciamos un recorrido. Evidentemente cuando llega al poner en práctica los conocimientos que yo por lo que me fui a la India a estudiar, pues que pongo en práctica y empiezo, ya sabes, soy un alma inquieta,
Totalmente. Empiezo a buscar oportunidades. Y bueno, en el 74, creo recordar, pues tuve la oportunidad de contactar con la firma Casio, y la cual pues desde entonces es la que, digamos... Pero para todo el mundo, ¿cómo es esto? No solo era para Ceuta, te convertiste en un gran empresario, os convertisteis en unos grandes empresarios, ¿no? Sí, sí, la verdad que no, a partir de ese entonces pues fuimos creciendo y crecimos muchísimo en poco tiempo, digamos, ¿no? Tú exportabas cuando la gente importaba, ¿no? Sí, sí. De hecho, hoy por hoy ayudo a algunas empresas a iniciarse en el camino de la exportación, y solamente es ayuda, no estoy vinculado económicamente, pero sí ayudo a personas que me piden consejos y me preguntan sobre... Esto que ahora puede ser normal, pasado el tiempo, cuando tú te inicias en esto, supongo que más de uno diría, está loco, pero ¿qué hace? Estos niños jóvenes no piensan. Sí, sí, lo decían además quien fue presidente de la comunidad hindú, el señor Ricardo, le decía al personal, estos niños no les des crédito porque no sabemos si nos van a pagar o nos van a dejar deudas y tal. Sí, eso era así. Y entonces pues uno tenía que demostrar que tenía valor y que era valiente y que antes de que llegara el vencimiento de la factura, pues tú ya pedías, pásese a cobrar, por favor. Y claro, eso va dando confianza a los proveedores, pues para que te vayan abriendo puertas. Y a los mayores, para aceptaros. Vale, porque fuisteis jóvenes y niños mucho tiempo, hasta que los mayores de la comunidad dijeron, caray, que ya son como nosotros, ¿no? Sí. Y entonces ellos veían que una empresa de gente joven que luchaban, que peleaban, que sacrificaban mucho de su tiempo de ocio en el trabajo. ¿Cuántas horas encima pagaban, pues... Eso era un poco un susto. ¿Cuántas horas te ha quitado el negocio de la vida? Todas las que ha querido el negocio, todas las que ha querido el negocio. No las he contado. Es como cuando te dedicas en cuerpo y alma al negocio y a querer prosperar. Y muchas personas piensan, no, el comerciante, el empresario es avaro, quiere tener más riqueza y más riqueza. No es así. Yo estuve hablando este domingo con un amigo que nos conocimos en la juventud. Él ha sido sindicalista, ya se ha jubilado, pero que hablando le digo, mira, te digo la realidad, el empresario, el comerciante no quiere dinero ni avaricia, dinero. Solo hay una cosa que avaricia. El dinero es la herramienta para poder prosperar. Sin tener ese dinero que a veces te lo presta un banco, a veces tuyo, de tu propio, digamos, de tu propio capital, ¿sí? Pues esa es la herramienta para poder seguir prosperando y creando. El comerciante, el empresario es un creador. ¿A cuánta gente has podido mantener a lo largo de toda la trayectoria profesional? Mantener en el trabajo, no mantener de darles de comer, también, ¿no? Mucha gente, y sobre todo gente que han aprendido y que luego se han establecido por su cuenta. ¿Eso da alegría? Hombre, claro. Eso que tú tengas una persona y que esté trabajando contigo y que se haya esforzado, evidentemente. Pero erais muy jóvenes para montar para obtener este patrimonio, ¿no? Sí, éramos jóvenes, pero llegó y gracias ya te digo, a nuestro trabajo, pues se mantuvo durante muchísimos tiempos. Ahora la situación ha cambiado en la ciudad, muchas de las empresas que antes teníamos como muy fuertes, pues ya no están, otras se han disuelto y luego pues ya sabes cómo son los negocios familiares, los hermanos cuando ya tienen sus hijos, ya los hijos han crecido, cada uno desde una opinión, y entonces las empresas sin familiares pues tienden la gran mayoría a desaparecer. Desaparecen o se hacen más pequeñas porque se dividen también, sí, ¿no? también. Estas cosas. Sí, pero tal como empresa se desaparece y se crean nuevas más pequeñas. Si tu padre hubiera podido volver, aunque sea por una hora, y os hubiera visto lo que hiciste con ese establecimiento que os dejó, ¿qué hubiera pensado? Bueno, él se sentiría, me imagino, orgulloso
de estar, y yo creo que en alguno de nuestros negocios se sentaría en un sofá a vernos pasar. Igual que se sentó para decirte, Rames, vete para Ceuta, pues vete igual ahí, Ceuta, ¿no? correcto. Y vete para Ceuta y inicia tu andadura en el negocio, claro. ¿Estabas siempre pegado a él? ¿Aprendiste de él o fue sorpresa todo? No, realmente aprendí mucho de mi abuela materna. ¿De tu abuela? Sí, yo tuve la ocasión de vivir con ella 2 años en la India. Y ella pues allí tenía la experiencia de su marido, que ya tenía su negocio y había trabajado y tal. Y ella pues me inculcó muchas de las cosas que luego han servido pues para hacer fuerte a la empresa, ¿no? Pero no son las mujeres, no eran las mujeres las que tenían que asumir esas responsabilidades del trabajo, ¿no? No, pero ella desde el conocimiento, la mujer siempre tiende a ser más, no sé, más intuitiva, ¿no? Intuitiva. Intuitiva, eso es. Entonces ellas lo ven claro. No tengo la impresión de que durante mucho tiempo, al menos en la juventud, el que fueras hindú o no lo fueras, daba lo mismo, para ir a los lugares, para disfrutar de amigos, para salir, al punto que casi eso no se tenía en cuenta. No. Tan normal que luego sí que vino, ¿no? Yo recuerdo cuando trajiste ¿te acuerdas de la Plaza de los Reyes? Sí. Que trajiste a todos estos señores vestidos de naranja, no quiero decir el nombre porque quiero que lo digas tú. Sí. Y ahí empezamos a descubrir que teníais otra vida interior. Sí. Bueno, nuestros maestros espirituales, a estas personas que vienen de color, con su vestimenta de color naranja. Aquello fue impresionante. Sí. Y bueno, ellos... ¿Te acuerdas del año? Yo no me acuerdo. Bueno, ellos creo que estuvieron en 1976, venían cada 2 años, y aquello fue en 1976 aproximadamente, 1978. Entonces estaba de presidente mi tío Arjan, que también fue presidente de la agrupación deportiva Ceuta. ¿Cierto? Hay alguna fotografía ahí, él estando en los partidos de fútbol y tal. Y bueno, ellos venían y predicaban sobre lo que es la religión hindú, nos daban sus charlas y ya cuando llegaban, pues en la Plaza de los Reyes lo hacíamos en lo que era Caja Ceuta, en el salón que tenía Caja Ceuta en aquel entonces, que sigue teniendo actualmente la Caixa. Y allí nos reuníamos, no teníamos templo. Y habéis vivido sin templo, pero habéis mantenido siempre vuestra costumbre. Sí, siempre. En las casas. Sí. ¿Y en alguna común? Bueno, fíjate tú, a tal punto llega que al no tener templo, hay muchísimos hindúes pues que iban a la iglesia cristiana y se sentaban, porque hacía su meditación. Y no tiene... es para nosotros igual y no tiene importancia que lo haga en un templo hindú o en cualquier otro templo. Sin embargo, eso hubo un momento que no se entendió, siendo naturalmente normal para nosotros, ¿no? Para todos. Para nosotros es normal y para los ceutíes creo que es muy normal. Entonces el ceutí ha aprendido, sabe de la fe de las personas y reconoce esos sentimientos. Empezar a conocernos, que es como querernos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que siempre nos hemos conocido. Pero no había manifestaciones por vuestra parte, todo era muy íntimo. Al no haber templo, las cosas eran en las casas y tampoco se contaban, ¿no? Bueno, había fiesta de las luces, que sí que veíamos que en las tiendas teníais vuestras mariposas y algún fruto seco, pero no es como ahora que podemos decir, pues es Ganés, es Diwali, es Holi. Efectivamente, es verdad que la manifestación de nuestra cultura al principio se hacían en los establecimientos, en los cuales cuando llegaba la festividad más importante, que era Diwali, pues que se abría hasta las 3, las 4 de la madrugada. Es verdad. Y que allí pues poníamos nuestra música y abríamos una serie de aperitivos, algunos tradicionales que hacíamos en nuestros propios hogares.
Y bueno, y allí pues nos tomábamos una copa y disfrutábamos de ese día tan especial, ¿no? Que la Disfrutabais festividad vosotros y todos. Todos. Porque yo creo que no había un ceutí que no entrara en uno u otro, Sí, de tuviera amistad, a efectivamente. felicitar y a compartir el día. Sí, ¿no? sí, además aquellos eran amigos que tenían, eran cristianos y que trabajaban en Casa Ross, por ejemplo. Me acuerdo de Carlos, que él empezaba desde la Chiquita, la tienda que está en Real No me sé los números. 50 o 60 más o menos, y ya terminaba en el puente, ¿no? Entonces, pues, imagínate, saludando y tomándose una copita en cada tienda, o en una sí, en una no. Esta convivencia, acabábamos listo. Esta convivencia que hemos tenido de toda la vida, sin altibajos y sin estruendos, cuesta enseñarla hoy, cuesta no enseñarla, demostrarla hoy, donde nos ponen tantos puntos. Tú has mantenido de todas maneras eso. Yo mantengo, evidentemente, mis orígenes, ¿no? Pero hay un antes y un después desde que se abre el templo hindú. Iba a decir eso, ¿la pieza os faltaba el templo? Sí, y al inicio de que me hago cargo de la Secretaría de la Comunidad Hindú, pues mi objetivo era tener un sitio digno pues para despedirnos de nuestros mayores cuando ya se van, ¿no? Que acaba su ciclo de vida. Entonces no teníamos donde incinerar y se hacía en la playa. Se quitaba lo que había de basura a los alrededores con una máquina de esta, y allí pues se hacía una pira de leña y allí se incineraba. Y claro, aquello me chocó, ¿no? Tener un sitio un poco digno para despedir de tu familia, pues siempre ha sido el objetivo que hemos tenido en el comité de la comunidad. Hardev me echó una mano, Hardev fue también secretario de la comunidad, y conseguimos tener un lugar donde poder hacer nuestra cremación. Eso en el año 80 aproximadamente. Y nuestro segundo objetivo, pues tener un lugar de reunión, que sea un templo en la cual pues recibir a nuestros maestros espirituales y hacer a dar a conocer también, ¿por qué no?, nuestra cultura. Pero abristeis las puertas enseguida, nunca se han cerrado. Sí, porque es que además hay una cosa que he aprendido leyendo a Gandhi, ¿no? Y Gandhi decía que una cultura o una religión que se cierre y que sea hermética y no se dé a conocer a los demás, pues una religión que desaparece, que esa a lo largo del tiempo desaparecerá. Es algo que yo he leído de él, como otras tantas cosas, en lo cual me inspiró a decir, vamos a tener un templo. Pero sí que ahí empieza ese después, ¿no? Sí. Ahora ya es otra historia. Sí, claro. Tenéis vuestro sitio. Claro, y date cuenta de una cosa muy importante, que a partir de que se inaugura el templo en el 2007, nosotros llegamos con la ciudad autónoma a unos convenios para que las escuelas vengan al templo. Y desde entonces recibimos a lo mejor 500, 600 niños cada año, a los cuales pues le damos unas charlas lo que es el hinduismo. Creo que eso a lo largo del tiempo, y cuando la otra persona aprende o conoce, sobre todo conoce a lo que es la religión hindú, es cuando empieza a respetarla, ¿no? No la ve como algo muy lejano, muy lejos. Antes era algo que pasaba en las casas, sí, a las que uno no tenía acceso. Claro, entonces ahora no, ahora hay una apertura total desde hace, ya te digo, 15 años, 16 años. Luego pues se ha hecho lo que es el Ganesh, hemos disfrutado de cómo pasear al Ganesh, hace su inmersión en el agua, hemos disfrutado del Holi. Desafortunadamente llevamos 2 años que no podemos hacerlo por la pandemia, pero abierto a cada vez hacer más cosas culturales, a que participe todo el mundo, que se sientan iguales, y ese es el objetivo. Pero eso está creando una nueva generación de ceutíes, ¿no? Sí. Donde el compartirlo, el verlo, el poder tocarlo, de alguna forma, sin lugar a dudas, nos hará distintos, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Nosotros compartimos una tierra, compartimos un país, compartimos una bandera, y tenemos que compartir la cultura. Que se lleva perfectamente con los otros 3 argumentos, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cuántas hijas tienes? 3.
De 4 varones y una hembra pasamos a 3 niñas, más tu mujer 4. Más mi nieta. La nieta llega de... Esa es la que te hace sonreír, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado entre tus hijas y tus nietas? Bueno, lo que le habrá pasado a todo padre que vuelca en su actividad Para que ellas vivan laboral, mejor, claro. laboral, pues vuelca su vida para que no solo vivan mejor, que tengan una educación superior, que se preparen para el mundo, porque el mundo que va llegando poco a poco es cada día más difícil, y que yo siempre he pensado que una mujer debe de andar con sus pies y sobre todo con su cabeza, ¿no? Y que era vital que algunas de las tradiciones hindúes pues que pasaran a la historia y que llegaban nuevas generaciones con nuevos impulsos, con nuevas formas de pensar. Y efectivamente, ¿no? Afortunadamente, soy muy afortunado en decirte que gracias a Nisha, mi mujer, la educación que ella le ha dado y el camino que ella le ha enseñado, pues que las tres actualmente pues están trabajando, tienen sus objetivos que tienen que cumplir y que las tres se encuentran bien. ¿Cuándo aparece Nisha? Nisha aparece, yo a ella la conozco de niño, pero en los 2 años que estuve en la India es cuando compartimos muchos momentos. Entonces ella era de Ceuta, nacida en Ceuta, y bueno, yo fui a la India, tenía que aprender mis costumbres, mi religión, tenía también que aprender inglés, tenía que aprender de todo de las manos también de mi abuela, ¿no? Mi abuela Gopi. Entonces pues ella pues salíamos juntos en la India y en fin, eso pues fue naciendo allí, digamos, unos sentimientos que se convirtieron en la madre de tus hijos en la madre de y con la que sigues disfrutando de la vida. ¿Te costó aprender, te costó ubicarte en la India pese a todo? Sí, sí, muchísimo, me costó muchísimo, me costó la vida y quería día y noche retornar al principio, pero a medida que ya fui cogiéndole el gustillo, el contacto y tal, pues ya también llegaron mis padres, luego llegó mi madre, en fin, que la verdad que ya sí me acostumbré. Pero nunca te has olvidado de ellos, porque ante cualquier catástrofe, mal momento, tú no dudas en pedir por esas personas que lo necesitan, en ese momento que lo necesitan, claro. Siempre hemos estado colaborando con las personas que lo necesitan. La comunidad hindú, yo recuerdo desde pequeño, ¿no? de cuando fue la independencia, de cuando fue la partición, cuando aquí ha habido catástrofe en España, cuando hemos tenido que echar una mano a la Cruz Blanca o a cualquier acto o organización, incluso a la Virgen de África cuando se remodeló o se mandó a Madrid para que se restaurara la imagen de ella, pues evidentemente hemos colaborado y participado. Porque esa también es tu patrona. Sin lugar a dudas, la tenemos en el templo. La tenéis allí, es cierto. Sí, la tenemos en el templo. ¿Podéis compartir esas? Sí, sí, sin problemas. Sí, la adoramos todos los días tenemos un arti en el templo a las 11 de la mañana y evidentemente a ella no le faltan ni las flores ni nuestra vela, tú sabes que es nuestra costumbre. Y entonces pues... ¿El color de la vela tiene influencia? No, no necesariamente. La vela es, vamos a ver, es la luz lo importante. La vela da igual. ¿Vivimos a oscuras? Sí, hay mucha oscuridad. Hay mucha ignorancia y la gente debe de tener, debe de tener luz para poder ver lo que está bien y lo que está mal. Hacemos muchas cosas mal, ¿no? Sí, creo que sí. Podríamos cambiar, ¿no? También. Debemos. No sé si de verdad es de flamenco o esto de qué va. Bueno, esto es la familia Nari, que aquí en la ciudad es muy querida porque es una de las familias más antiguas. Nari ya falleció hace unos años, pero vive la mujer, Dilipi, vive la hija, en fin, que ellos recién llegado a España, pues la integración fue absoluta. Total. Y como dije al principio,
lo más importante es el pueblo de Ceuta, el cariño, la forma de ser abierto, de transmitirte, de ayudarte y y al final compartir espacio, aire y tierra. ¿Y esta es lo mismo? Es la misma, pero aquí está... Ya más completo, ¿eh? Sí, aquí está con su señora, aquí está con su señora. Fíjate, es importante lo de las pinturas. Esta es la boda de Nari, la boda. ¿Por qué le tienes tanto aprecio a esa familia? Bueno, porque Nari siempre ha conservado, le gustaba mucho la fotografía y Nari siempre ha tenido una colección de fotografía impresionante, ¿no? De los principios de nuestra comunidad. ¿Cuántos hay aquí? No sé, ¿y quiénes son? Pues mira, esta es la fotografía más importante de nuestra familia. Aquí están nuestros abuelos. Está Arjan, mi tío Bashi, mi padre, estoy yo junto con mi madre, mis abuelos están en el centro y también está mi tía Yankee con su padre, Ram, con su marido Ram, perdón. Y en fin, estamos aquí todos de niños. Aquí estoy yo. Pero muy niño. Muy de niños, sí, sí. Esta fotografía la tenemos todos los primos en el grupo. Es la que os identifica. Es la que nos identifica de la familia que venimos, ¿no? ¿Y este señor? Este es un viaje que hice a la India y me encontré a 2 policías que digo, voy a hacer una foto con ellos. Esto es la ciudad de Hardwar, la ciudad sagrada en el río Ganges. ¿Te quedarás siempre aquí, Ramés? Yo creo que sí, tengo mis bienes y raíces aquí, tengo a mis hijas aquí y aquí... ¿Tienes una hija preferida? Eso dicen 2 de ellas, pero no, las quiero las 3, no es igual porque no sería verdad, pero sí en su forma de ser y las quiero en el sentido de que cada una tiene las un quieres atractivo. Y las respetas, ¿no? Sí, como son. Siempre. Como son. Pero cada una de ellas tiene un algo que te hace quererla y no hay diferencia en ese concepto, ¿no? Pero bueno, cada una sabe que alguna hija es más cariñosa, otra es más... cada una como es. Más suya, otra es... Vale, a cada una lo suyo. Cada una lo suyo. Sí. ¿Y esto? Esto es la boda de un primo mío, en el cual pues está aquí mi madre, está mi tío Arjan y la mujer de Arjan, que desafortunadamente falleció el pasado mes de julio en Ceuta. Ay, Dios mío. Esta es una muestra de comunidad, ¿no? Sí. Esta es una fotografía cuando nuestro expresidente Suárez vino a Ceuta por el premio Convivencia que se le otorgó y entonces nos hicimos esta fotografía en el Salón del Trono. Está Curro, está Menagen. Nuestro vicario. Sí, nuestro vicario. También nuestro querido vicario. Siempre lo echaré de menos. Y así. Y en fin, esta es una foto muy bonita. ¿Y esta? Esta fotografía nos la hicimos en Fitur. En Fitur, sí. ¿Recuerda cuando llevaste a Fitur no solo a tu hija vestida con el sari, sino que además llevaste los productos? Sí. Y se probaron allí, aquello fue una revolución. Una revolución, correcto. Aquella visita que hicimos varias, ¿no? Representando a la ciudad de Ceuta, en sus 4 culturas, y en fin, y creo que aquello fue, digamos, la semilla donde pues hicimos algo de nuestra gastronomía y nuestra cultura de Ceuta, la trasladamos allí a Madrid. ¿Y esta foto? Esta foto, sí, fue con Vicente Ferrer, que también a propuesta de la comunidad hindú se le otorgó el premio Convivencia. Vicente Ferrer, Moncho, que ahora está en su lugar,
algunas personas de nuestra comunidad, el señor Dolu, está aquí el señor Dolu, y en fin, Juan Carlos Ramchandani, Rayu. Era un amigo tuyo, ¿no? Es una bellísima persona y un hombre que quiso a Ceuta muchísimo, muchísimo. ¿Y la entendió, tú crees? Sí, sí, sí. El hindú siempre ha tenido un cariño muy especial a nuestras Fuerzas Armadas, ¿eh? Y aquí se representó fielmente nuestra forma de ser y sobre todo nuestro cariño por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestra bandera. Hicimos, creo que con él, 2 juras de bandera en la cual participamos todas las culturas y la verdad que fueron momentos muy, muy bonitos. Aquí están todas las culturas, creo que no me falta ninguna, ¿no? Sí, sí, esto fue en García Aldave. Está nuestro amigo Paco Antonio, que ya también ha desaparecido. En fin, fueron unos días muy bonitos. Poner esto en la calle, ¿qué significó para vosotros? Poner... Que igual que nos habéis acompañado en otras tradiciones, nosotros podíamos acompañaros en la vuestra. Sí, Ganesh en la calle, eso se lo debemos a la familia Mirchandani, a Magna. Es verdad, Magna, la madre de Premi. Se lo debemos sobre todo a ella, a Premi, a Charu, su mujer. Y fue la familia que mejor supo entender a Ganesh. Y ellos iniciaron lo que hoy sigue siendo para nosotros algo muy especial, ¿no? Salir a la calle y sumergir a Ganesh en el mar. El último año que celebramos en la calle, a Ganesh lo sumergimos en un barreño grande y ese agua, porque era una imagen que se diluye como si fuera polvo, pues ese agua se repartió entre todos los ceutíes, asistieron más de 1000 personas para que con ese agua bendijeran sus hogares. ¿Cuál es el éxito de Ganesh? Ganesh es el patrón de los obreros, es el patrón de los intelectos y siempre recurrimos a él cuando tenemos un problema y decimos, Dios mío, ayúdame a superar esta situación, esta enfermedad, en fin. Eso es lo que significa Ganesh. Ganesh en el hinduismo, cuando se inicia cualquier acto, siempre se invoca a Ganesh. Ese es de la fortuna también, ¿no? No fortuna, pero sí atrae, ¿no? Te atrae, sí. Pero él, cada vez que se inicia un acto, una boda, un bautizo, un rezo en el templo, cualquier actividad que iniciemos, un negocio, una inauguración de un hogar, cualquier cosa, siempre invocamos a Ganesh porque nos traiga nos traiga ese don que tiene de disipar lo malo y que se instale lo bueno. Bueno, esta foto es única, ¿no? Bueno, aquí están mis reinas, sí. ¿Te falta una? Sí, esa princesa. Esa princesa. Estas son tus reinas. Reinas, sí. La otra es la chiquitina, es la princesa. Pero esa es la que te vuelve loco. Hombre, claro, es un regalo de Dios. ¿Qué te han regalado ellas? A mí, mi hija Roshini, un poco de paciencia. Mi hija Shanti es la de la fuerza, el ímpetu. Y Kisi es la, digamos, la de sangre fría, la de mantener una trayectoria y siempre ser muy constante en las cosas que hago y que ella me dice, tira por aquí. ¿Quién se parece a ti? Yo creo que las tres se parecen, tienen algo, mucho de la madre y un poquito, y un poquito de mí. Un poquito de ti, pero se te hace la boca agua cuando hablas de tus hijas, son tus deidades. Son mis soles. Dioses no, deidades, ¿o cómo es esto? Cuéntame. Dios solo es uno, la divinidad, y los otros son deidades, y muchas personas piensan que el hinduismo o el hindú tiene muchísimos dioses a quien adoran,
pero no es correcto. Tenemos un solo Dios y evidentemente a lo largo de la vida Dios ha creado pues para deidades para que ese pueblo no varíe de su rumbo, ¿no? Que su rumbo sea el correcto y el de la fe, el de la honestidad, del comportamiento y del respeto. Eres empresario, vivimos en una ciudad que siempre se ha reconocido o conocido como una ciudad de comercio, como una ciudad empresarial. Llevamos muchos años queriendo convertirla en una ciudad turística. ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos ves? Un empresario que ha triunfado, que además sigue ayudando a otros para que triunfen. En el modelo que teníamos hasta hace pocos años, era un modelo que sí nos ha dado esa oportunidad de ser empresario a nivel internacional, ¿no? Efectivamente, en los últimos años, por los acontecimientos que todos conocemos, pues eso ha menguado, ese tipo de comercio ha menguado. Primero porque entramos en la Comunidad Económica Europea. Al entrar en la Comunidad Económica Europea, los tipos de aranceles en España cayeron de picado, ya no éramos tan competitivos. Y bueno, que ese modelo ha cambiado, pero desde hace ya muchos años. Poco a poco hemos ido a tranca y barranca tirando, ¿no? Pero la puntilla la ha puesto el vecino país y evidentemente tiene que haber un cambio radical en cuanto a que la ciudad vuelva a resurgir de la ceniza. Yo estoy convencido que haremos las cosas y surgiremos de nuevo los empresarios de Ceuta que tienen mucha validez y tienen conocimiento, que es lo más importante. Mucha historia. Sí, y conocimiento. Entonces, eso es lo que va a hacer posible de que se busquen nuevos caminos para la ciudad. Comprendo que es difícil, pero que seguro que encontraremos. ¿Qué hay que poner en esa perola para que esto se consiga? ¿Qué hay que volver a poner? ¿Ilusión, esfuerzo, trabajo? No lo sé. Sin lugar a dudas, ilusión, esfuerzo, trabajo y las herramientas necesarias. ¿Qué se necesita? Pues no lo sé exactamente qué se necesita, pero efectivamente necesitamos que Ceuta se convierta en trampolín de que nuestros empresarios se conviertan en trampolín de poder atraer empresas de tema digital, de tema de software, de tema de hardware, y que sea escuela, aparte del tema de juegos que están ahora mismo tendente y es la que está creando un poco más de empleo, pero que necesitamos hacer hincapié en ese mundo, el mundo digital, en el mundo de darle las posibilidades con unos aranceles muy pequeños y sobre todo, bajo mi punto de vista, y esto es mío personal, que deberíamos de entrar en la Unión Aduanera Europea para ser miembro de pleno derecho de la Unión. Es lo que nos falta. ¿Lo conseguiremos? Bueno, yo no paro de pelearme con quien tú sabes para que eso sea posible. Porque ahora la tienes en casa, le dices muchas cosas. Nos prohibió mi mujer hace tiempo, Nisha, y la madre le prohibió de hablar de política de hace varios años y lo llevamos a rajatabla. Entonces ella, sin lugar a duda, tiene su... ¿Hablamos de Kissing? Sí, ella tiene sin lugar a dudas sus objetivos. Ya está dentro de la casa y conoce perfectamente los puntos, todos los puntos, y ella es la que, junto con sus compañeros, es la que debe de trabajar por el bienestar de la ciudad y por el bienestar de los ceutíes y buscar, sin lugar a dudas, futuro. ¿Te gustó que entrara en política? Bueno, ella tuvo mucha inquietud en entrar en política desde muy joven. Antes de terminar la carrera. Y luego, cuando ya estuvo un tiempo, ya le dije, esto no es para siempre, esto tienes que pensar en tu futuro, ¿no? Y tal. Estuvo colaborando
ella estudió Derecho, se licenció, se dice, sí, en París, en la Sorbonne de París, y rápidamente pues se vino a Ceuta y inició su trabajo con el Banco Bilbao Vizcaya. Después estuvo trabajando en un bufete y después pues estuvo en Nuevas Juventudes. Nuevas Generaciones. Nuevas Generaciones, correcto. Del Partido Popular, y allí se inició en política. A ella le gusta, ella... ¿Tú sufres? A veces sí, ¿no? Porque la política es a veces política y vemos cómo actualmente a nivel nacional, como todo lo que está sucediendo y todo lo que están hablando y bueno, siempre por tus hijos sufren, ¿no? Bueno, este Ramés, no sé si lo recordamos ya, porque te has convertido en el abuelo. Sí. Tienes más cara de abuelo que otra cosa. ¿Qué le deseas a tu nieta? Pues le deseo el mejor futuro del mundo, que como le dije a su madre, que tenía que andar con sus pies y sobre todo con su cabeza, y que hiciera frente a su destino, y que bueno, que estudie y que se haga pronto una mujer, y es lo mejor que le puedo desear, ¿no? Que sea feliz, por supuesto. Dime esta foto de qué va. Le dimos también el premio Convivencia. Sí, la comunidad hindú lo propuso y se le dio, y a la semana, 10 días, fue premio Nobel. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Nobel. Nos ha pasado en un par de casos. Sí. Daba la impresión de que teníamos buen, no sé, acierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Dime quiénes son. Bueno, ellas son mis dos tías, Kamla, la mujer de Arjan, y Pushpa es la madre de Sony, y sus hijos, Dipu y Rajesh. ¿Qué ha cambiado en la comunidad hindú en los últimos años, desde que la llevas? Desde que la llevo, pues que es una comunidad que se va haciendo mayor. La gente joven, pues muchos de ellos ya no se quedan porque no tienen oportunidades. Y bueno, voy notando como poco a poco toda esa gente mayor ya están jubilados, vienen al templo y ya las conversaciones son diferentes. Antes hablábamos de Tokio, de Japón, del producto, del radiocassette, de la cámara y tal, y ahora ya pues hablamos de otras cosas, ¿no? De la vida, de la familia, de cómo va pasando los días y en fin. Nos haría falta... nuestros achaques. También tenemos, ¿no? Sí. Sería bueno que volviera el radiocassette o el sustituto actual del radiocassette. Aquella época fue increíble para esta ciudad. Sí, aquella fue un boom. Nadie en el mundo se podía imaginar el consumo que había en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Y de 65.000 habitantes en aquella época. Nadie se lo podía imaginar, y entonces pues ellos, japoneses, alemanes, llegaban a nuestra ciudad y se quedaban sorprendidos, ¿no? Decían, madre mía, y cómo se veían los barcos llegar llenos de personas con ánimo de comprar, porque su objetivo era llegar y comprar, ¿no? Y volverse en el barco de por la tarde o por la noche. ¿Supimos gestionar eso? No del todo bien, creo que no, que pensábamos que aquello no se iba a terminar nunca, y entonces de aquel entonces se crearon empresas muy fuertes que todavía hoy están, como la nuestra, ¿no? Pero que muchas desaparecieron y se quedaron en el camino, ¿no? Muchas de ellas. Creo que debimos de pensar que eso se agotaría, y que a partir de ese momento deberíamos de haber iniciado otras posibilidades también. No quiero decir cerrar esta puerta y tal, ¿no? Sino dejar esa puerta abierta que fuera navegando y coger la derivada, ¿no? Y coger todas las que se abrieran. Sí. ¿Empezarías de cero otra vez? Es muy cansado, pero sí empezaría.
sí empezaría. Yo creo que sí, ¿no? Sí, empezaría. Si todavía estás dispuesto a ayudar a otros, es que empezarías. Pero ya ayudas a otros desde el conocimiento. Cuando empecé no tenía esos conocimientos. Fueron momentos duros. Pero empezarías. Sí, aprendería de nuevo y estaría... ¿Qué le falta a la juventud de ahora para poder conseguir los éxitos que han conseguido otras, con menos herramientas, con menos medios? Bueno, la juventud de hoy necesita ilusión y herramientas. Nosotros